Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el virus de la fiebre amarilla. Este virus es un virus que pertenece al género de los flavivirus y al igual que el virus del Zika, el virus del dengue o el virus de la chikungunya, va a tener una estructura icosaédrica y además va a tener un diámetro aproximadamente de 500 angstroms. Este es un virus en el que está envuelto un genoma que es un ARN. Eso es importante, va a estar envuelto en un genoma que es un ARN de cadena positiva, compuesto por 10.862 bases y que va a codificar una región de solamente 10.233 bases. En este caso va a estar constituida la región que codifica por 3 proteínas estructurales, que en este caso estaríamos hablando de la proteína de la cápside, la proteína de membrana, que en un inicio va a estar conformada por 165 aminoácidos y posteriormente se va a escindir esta porción y solamente va a quedar una porción de 75 aminoácidos. Es importante porque va a definir el estado de maduración del virus. Y luego tenemos la proteína E, que también es importante porque cumple un factor inmunogénico o de reconocimiento inmunogénico en todo caso. Y tenemos luego 7 proteínas estructurales que están señaladas por las iniciales NS, que vienen del inglés no estructural. Vamos a hablar un poco sobre las proteínas estructurales y no estructurales. Aquí podemos ver una imagen. Primero, lo que nos llama la atención es de que va a poseer una bicapa lipídica que va a desprenderse de la célula del huésped o del hospedador. En un primer momento vamos a tener en todo caso la proteína de la cápside. Esta proteína va a constar de 120 aminoácidos y es la que está involucrada en el empaquetamiento del genoma viral. Es la que forma justamente la nucleocápside o el núcleo de la cápside. Luego tenemos a la proteína M, que en un inicio va a estar codificada en 165 aminoácidos y esto nos va a indicar dos cosas. Primero, que va a permitir el ensamblaje de la proteína E. Y segundo, de que nos va a indicar que el virus se encuentra en un estado de protovirus, es decir, en un estado inmaduro. Cuando se escinda una porción de 90 aminoácidos, solamente 75 aminoácidos van a quedar presentes y en sí misma va a conformar la proteína M y nos va a indicar que en ese caso se encuentra en un estado maduro. Posteriormente luego tenemos a la proteína E, que es una proteína mucho más grande de 495 aminoácidos y ambas son glucoproteínas que están involucradas en la envoltura. En este caso vamos a hablar un poco sobre la proteína E. Esta proteína E o proteína de la envoltura es importante porque va a contener 3 dominios. El dominio 3 es el más importante en cuanto al reconocimiento inmunogénico, ya que contiene regiones de aminoácidos específicas que son reconocidos por receptores de las células dendríticas o de macrófagos cuando invade nuestro organismo. Generalmente esta proteína E se va a encontrar formando dímeros y en ciertas ocasiones formando trímeros cuando se produce un cambio en el pH dentro de la célula hospedadora. Ahora tenemos en cuanto a las proteínas no estructurales. Primero tenemos a la proteína NS1. Esta proteína NS1, todas ellas en general van a estar sintetizadas dentro, en un primer momento, en el retículo endoplasmático. Por eso que se dice que la proteína NS1 es la única proteína no estructural que va a residir dentro del retículo endoplasmático. Luego tenemos a la proteína NS2A y ambas son esenciales para la replicación del virus y la producción de partículas infecciosas. Luego vamos a tener a la proteína NS2B y esta proteína NS2B va a actuar como un cofactor de serina proteasa para la proteína NS3 y va a permitir que se reclute a la membrana la proteína NS3. Y hablando de esta es una proteína multifuncional que va a tener una actividad proteasa y una actividad fosfatasa y helicasa. Esta proteína, a su vez, va a estar conformada también cuando las proteínas no estructurales, la proteína NS4. Y esta proteína NS4A es una proteína de membrana integral con una actividad involucrada en la curvatura de la membrana. Luego vamos a tener el péptido 2K, que es un péptido de señal que sirve para la inserción de la proteína NS4B. Esta última es una proteína sin actividad enzimática informada hasta el momento. Y por último tenemos a la proteína NS
5, que consta de un dominio N-terminal que posee una porción guanilil transferasa con actividades involucradas en la captación del ARN y la metilación del genoma viral, y posteriormente tenemos un dominio C-terminal en la posición superior, aquí. Un dominio C-terminal con un ARN dependiente de actividad polimerasa, es decir, va a actuar como una polimerasa en la síntesis del ARN. Para hablar un poco sobre el ciclo de replicación viral, primero, estos virus van a existir de dos formas, en su estado maduro y en su estado inmaduro. De todas maneras, estos virus van a ingresar a la célula huésped mediante un sistema mediado por una endocitosis mediada por receptores. Una vez que es endocitado, se va a fusionar y se va a formar un endosoma. El resultado de esta formación de endosoma va a permitir de que dentro de este endosoma se va a producir un cambio en el pH, y este cambio en el pH va a producir de que la proteína E, que generalmente se encontraba formando un dímero, se va a trimerizar y va a permitir la fusión de las membranas del virus con la membrana del endosoma, y en todo caso va a permitir de que el cápside o la nucleocápside quede libre. Posteriormente que la nucleocápside se va a liberar en el citoplasma, la proteína de la cápside y el ARN se van a disociar, y este ARN va a permitir de que se inicie, el ARN libre va a permitir de que se inicie la replicación del genoma y el ensamblaje de partículas, y esto se va a ocurrir en un primer momento en el retículo endoplasmático. Estas partículas, que contienen proteínas E, proteínas pre-M, membrana lipídica y nucleocápside, no pueden inducir la fusión de la célula huésped, lo que los hace infecciosas, es decir, la presencia de la proteína o la porción PR de la proteína pre-M no producen infección en el huésped, ya que es un virus inmaduro, y lo podemos observar aquí y aquí. Una vez que pasa al Golgi, posteriormente va a haber un aumento una disminución en el pH, y estos cambios de pH posteriormente va a provocar una maduración del virus, y se va a escindir la porción PR de la proteína pre-M, y se van a generar partículas virales infecciosas, y estas son las que se liberan del huésped junto con algunas no infecciosas, y estas últimas, o las primeras mejor dicho, las partículas infecciosas, son las que van a generar todos los efectos del virus, que van a ingresar a otras células y las van a infectar, y se va a volver a repetir todo este ciclo. Algo de recalcar aquí es de que va a haber una heterogeneidad estructural dependiente de pH, es decir, a medida que cambia el pH, primero vamos a tener una estructura trimerizada, va a disminuir el pH, bueno, en este caso estaría en un pH neutro, luego que disminuye el pH a un pH aproximadamente 6, esta proteína trimerizada se va a dimerizar, y posteriormente, cuando el pH sea de 5 o de 5.7, en todo caso se va a escindir la región PR y se van a producir las partículas virales maduras. A continuación vamos a hablar sobre la patogenia de la fiebre amarilla. El virus de la fiebre amarilla es un flavivirus. Este flavivirus se va a replicar en el citoplasma de las células infectadas. ¿Cómo se va a dar? El mosquito va a picar, el mosquito Aedes pica al humano. En esta picadura va a inocular entre 1000 a 100.000 partículas virales vía intradérmica. Una vez estando en el humano, estas partículas se van a replicar. Esta replicación inicial se va a dar en la zona de inoculación, o sea, en la misma zona de la picadura, en las células dendríticas del epidermis. Una vez ahí, que se replican en las células dendríticas, se van a propagar a través de los canales linfáticos. Se propagan hasta llegar a los ganglios regionales. Una vez llegan a los ganglios linfáticos regionales, pasan a la linfa y hacia el torrente sanguíneo, dándose la diseminación. Esta replicación y la replicación primaria se da preferentemente en los monocitos y en los macrófagos, además de los histiocitos grandes. Ahora, una vez
que se ha diseminado. ¿Cómo se va a dar esta diseminación? Va a haber un aumento de la producción del virus a nivel hepático, en los ganglios linfáticos y en el vaso. Una vez ahí se va a liberar hacia la sangre, generándose la diseminación. Esto se va a dar en la fase virémica, que es en el día 3 al día 6, en donde la infección se transmite al mosquito. Entonces, siguiendo el ciclo, ahora el humano es el infeccioso, y al momento que este mosquito lo pique va a contener al virus. Esta fiebre amarilla va a ser caracterizada por una disfunción hepática, una insuficiencia renal, una coagulopatía y un shock, que es en el estado más grave. En el caso de la disfunción hepática va a haber una lesión de los hepatocitos, que se va a venir caracterizada por una degeneración eosinofílica y una cromatina nuclear condensada, los cuerpos de concejales. Esta lesión de los hepatocitos por el virus de la fiebre amarilla va a afectar principalmente a la zona media del lóbulo hepático, como observamos acá. Estudios han demostrado que en esta zona se ubica el antígeno viral, por lo tanto se asocia este sitio al sitio de lesión viral directa. ¿Cómo se va a dar esta lesión al hepatocito? Este hepatocito, producto de esta invasión viral, va a expresar ligando Fas. Por lo tanto, va a haber un aumento de la infiltración linfocitaria, que van a mediar la apoptosis, desencadenando una muerte del hepatocito. Las células inflamatorias que también llegan son células CD4, células NK, Natural Killer, y células CD8. En casos de gravedad de fiebre amarilla, va a haber en un 80% los hepatocitos van a sufrir una necrosis coagulativa. Y en los casos donde no ha habido mayores, un cuadro clínico no menor, va a haber una curación completa, sí, sin fibrosis postnecrótica. Ahora, a nivel renal, se va a caracterizar este daño por una degeneración eosinofílica y un cambio graso del epitelio tubular renal sin inflamación. El cambio graso hace referencia a que va a haber una acumulación de grasas a nivel en las células, dentro de las células. Y estas características van a ser resultado de la lesión viral directa, que los virus han viajado hacia las células renales, y por un cambio inespecífico, que se va a dar por hipotensión y por un síndrome hepatorrenal. En el caso si este virus llega hacia el corazón, en el miocardio se va a dar una replicación viral. Esta replicación viral en el miocardio va a generar una degeneración tisular y un cambio graso. El caso más grave, y en los últimos cuadros, se va a dar la diátesis hemorrágica. ¿Y a qué se debe esto? A una disminución de los factores de coagulación dependientes de vitamina K, a una disminución de la coagulación diseminada y a una disminución de las plaquetas, en el cual el cuadro que va a generar va a ser una hemorragia. Esta disminución de los factores de coagulación de los dependientes de vitamina K es producto de una falla hepática, que es el órgano que se encarga de la producción de esos factores. Muy bien, en estos momentos vamos a empezar a hablar sobre el virus del Zika y con respecto a su inmunología. Muy bien, para empezar, el virus, sus células dianas susceptibles son las células endoteliales capilares, monocitos, células dendríticas y macrófagos. En esta imagen de la izquierda podemos ver las células infectadas, así como también células dendríticas plasmocitoides. Muy bien. Y como factor común es que secretan o eliminan interferones alfa y beta. Así es, cuando el virus, que lo podemos observar circularmente pintadas de azul, el virus entra, se une a receptores citoplasmáticos como RIG1 y a través de sus factores de transcripción, ya sea el factor de transcripción Jabeta, factor de transcripción IRF3, se une al núcleo, permite la transcripción del ARN mensajero y permite la síntesis de interferones alfa y beta y citoquinas inflamatorias. Igual, tenemos en la otra célula las células dendríticas.
el virus entra a través de sus receptores citoplasmáticos, como el receptor TLR7, va a través de sus factores de transcripción, nuevamente va a permitir que se sinteticen citocinas inflamatorias y interferón alfa o interferón beta, que es muy importante. En la imagen de la derecha podemos observar que no solamente se elimina o libera interferones, sino también factores de necrosis tumoral alfa y L1, interleucina 1, a través de sus receptores citoplasmáticos 3, 7 y 9, que es claro poder mencionarlo porque son los más importantes, así también como receptores NOD1, 2. Ahora, ¿por qué que en la diapositiva anterior hemos encerrado los interferones? Los interferones activan genes, actúa a nivel nuclear a través de genes y realiza diversas actividades, pero las más importantes es que al unirse, al permitir la transcripción, se une también a sus receptores de interferones y activan la vía de JAK-STAT, que activa a una proteinquinasa. Esta proteinquinasa fosforila a un factor de transcripción de células eucariotas, las EIF2-alfa. ¿Y qué es lo que va a ocasionar o cuáles van a ser los efectos? Es que esta, al fosforilarse, pierde su actividad, por lo tanto ya no va a participar en la transcripción e inhibe la transcripción. Así como también, al ser fosforilada, en esta condición va a permitir la apoptosis. Ahora, también activa o permite la expresión de 2,5 oligoadenilato sintetasa, que sintetiza al RNA S liasa. Entonces, ¿qué hace? Esta enzima degrada el ARN mensajero, y al degradarse el ARN mensajero también va a contribuir a la inhibición de la transcripción. O sea, básicamente, para poder entender el virus va a realizar diversas actividades para que no exista o para que no continúe la replicación. Va a hacer que se degrade la misma célula, ya que el virus necesita de las mismas células que habíamos mencionado anteriormente, los monocitos, células dendríticas. Ahora, en la imagen de la derecha observamos un esquema donde nos escribe básicamente, tenemos a las células dendríticas en la parte superior y a las células infectadas con los virus, que van a sintetizar los interferones alfa y beta. Estos interferones realizan actividades en diversas células del sistema inmune. Tenemos al macrófago, activa también al NK, linfocitos NK, linfocitos CD4, las células dendríticas, los linfocitos CD8, linfocitos TCD8 y linfocitos plasmáticos. Sabemos que los linfocitos NK, su mecanismo de línea, su mecanismo principal para lo cual nos protege de diversos patógenos es su citotoxicidad, y también las células dendríticas sabemos que dan el aviso a las diversas células mediante los complejos de inmunocompatibilidad a diversos lugares. Sabemos que el virus no solamente se encuentra en la sangre, sino que va a ir viajando principalmente hacia el hígado y riñones y también ganglios. Sabemos que en los ganglios van a haber linfocitos CD4 en maduración, y las células dendríticas van a avisar en cierta forma que el virus, que hay un agente, que el virus en este caso de la fiebre amarilla ha entrado a nuestro cuerpo y está atacando. Sí, vamos a pasar. Ahora, en esta imagen vamos a observar con detenimiento un esquema. Tenemos aquí
un esquema donde vemos al virus, que es de color amarillito, aparece durante los 7 primeros días. Hay la inmunidad innata, que es lo que hemos estado hablando, que también aparece durante las 2 primeras semanas. Vamos a ver el verdecito, que representa las células de CD4, que su pico aparece a la segunda semana, a los 15 días. Los inmunoglobulinas M y inmunoglobulinas G, que podemos observarlo, que llegan a su pico a las 4 o 6 semanas. Ahora, tenemos que tener muy claro sobre el aspecto de las inmunoglobulinas, porque estos anticuerpos generan la memoria y en cierta forma permitieron desarrollar la vacuna contra la fiebre amarilla. En la imagen de la letra B podemos observar nuevamente es un virus atenuado, el virus de la fiebre amarilla 17D, que se une a su receptor TLR2, se endocita en este caso sería una célula dendrocítica mieloide, nuevamente se pasa al interior de la célula y activa a las células CD4, a las células linfocitos TCD4. Ahora, ¿qué va a pasar con estas células T? Porque ha sido presentada el antígeno, ¿verdad? Ha sido presentada por esta célula dendrítica a la célula CD4, célula linfocito CD4, y va a permitir la maduración de los linfocitos, ya sea a un linfocito CD8 o una célula plasmática. En este caso, una célula plasmática madura, las células plasmáticas B. Muy bien, entonces sabemos que una vez que tenemos a las células de tipo TH2, que permite la maduración, la CD4, se va a transformar a una célula linfocítica B, célula plasmática. Y esta célula plasmática va a producir los anticuerpos. Y como podemos ver en la imagen nuevamente, a los anticuerpos IgM e IgG. Igualmente también permite la diferenciación de las células TH1 a las células CD8 citotóxicas, que también son activadas por el interferón alfa. Sabemos que nuevamente que las células dianas del virus no solamente es las células dendríticas, sino también hay células dendríticas a diferentes niveles. En este caso ha sido la mieloide, en este caso es a nivel plasmático. Nuevamente, pero esta célula, una vez que el virus ingresa, va a permitir que se libere interferón alfa, que va a permitir la maduración del linfocito CD8. Entonces, a la larga, ya pasado los 4 semanas, 18 meses, lo que vamos a encontrar van a ser anticuerpos, estos anticuerpos de memoria. Y es lo que ha permitido desarrollar a la ciencia para que existan vacunas hoy en día y pueda ser como una profilaxis para las personas que hayan padecido alguna vez de esta enfermedad y actualmente ya no lo puedan padecer. Bueno, ahora para hablar un poco de la epidemiología de la fiebre amarilla, se ha visto que esta enfermedad es predominante en África y en América del Sur. En América del Sur, los países donde es más endémica son Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Nuestro país, al ser fronterizo con Brasil principalmente, que es el país donde se han reportado una mayor cantidad de casos en los últimos años, la OMS ha lanzado una alerta para los viajeros, para las personas que vayan a viajar a este país, a Brasil, o a las personas que vivan cerca a Brasil. Ahora hablando más específicamente de Perú,
en el periodo del 2014 al 2018 se han notificado 121 casos de fiebre amarilla, de los cuales solo 21 han sido confirmados, pero el resto se notificaron como probables. Pero estas cifras son menores a las que se presentaron en los años 2005 y 2006, donde por cada año las cifras llegaron hasta más de 100 casos. En el 2018 solo hubieron 15 casos confirmados que procedieron de los departamentos de la selva del país, donde hay una mayor cantidad de casos, como son Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, viéndose en esta imagen que la mayor cantidad de fiebre amarilla fue reportada en Ucayali. Y en este año, en los 2 primeros meses, se han notificado solo 9 casos, 1 confirmado y 8 probables, pero ya es una cifra alta a comparación del año pasado, ya va más del 50% de los casos que se presentaron el año pasado. Ya, y para hablar un poco de la transmisión, se sabe que la fiebre amarilla presenta 2 ciclos, son el silvestre y el urbano. En el silvestre tenemos que se da en las selvas tropicales lluviosas. Los monos, que son el principal reservorio del virus, van a ser picados por el hemagogus, que va a ser el vector que los va a transmitir entre primates, entre monos, y ocasionalmente va a pueden infectar al hombre. También algunos consideran que hay un ciclo intermedio, que en ese tipo de transmisión los mosquitos llamados semidomésticos, que se crían en la selva y cerca de las casas, van a infectar tanto a los monos como al hombre, y pasando así al ciclo urbano. En este ciclo, las personas infectadas van a introducir el virus a las zonas urbanas, que son generalmente muy pobladas, a través del vector Aedes aegypti. Este mosquito va a picar al hombre infectado y va a transmitir así a la población, a la persona, que generalmente en las zonas urbanas tienen escasa o nula inmunidad por falta de vacunación. Ya, y para dar un panorama general sobre los signos y síntomas que va a presentar la persona que ha sido infectada por este mosquito, por este virus, transmitida por el vector, una vez que ya el mosquito pica a la persona, a una persona transmite el virus de una persona infectada a una no infectada, se va a tener un periodo de incubación de 3 a 6 días, donde no se va a presentar signo o síntoma alguno. Luego de este periodo va a pasar una fase 1 o fase aguda, que por lo general dura de 3 a 4 días. Y los síntomas que se presentan durante esta fase, los más frecuentes van a ser la fiebre, los dolores de cabeza, dolores musculares, especialmente en la región de la espalda, cefaleas o dolores de cabeza, como ya había mencionado, los vómitos, náuseas y la pérdida de apetito. Después de esta fase, los síntomas suelen desaparecer y en algunos, en la mayoría de los pacientes, va a mejorar y ya. Pero en el caso de no todos suelen ya obtener una inmunidad completa después de esta fase. Algunos, después de pasada esta fase, de remisión de esta fase, luego de 24 horas van a pasar a una fase 2 o fase tóxica, donde vuelve la fiebre elevada, aproximadamente de 40 grados, y se ven afectados varios órganos, como son el hígado, lo que va a dar el signo de la ictericia,
que es el color amarillento de la piel y de los ojos, de las mucosas. La parte blanca o la esclera del ojo ya no se vuelve amarilla, y este signo de ictericia del color amarillento es lo que le da nombre a la enfermedad, que es la fiebre amarilla. También hay otro órgano afectado, va a ser el riñón, donde la función renal se va a deteriorar y va a dar un signo en la orina va a ser oscura. También se presentan dolores abdominales y el sangrado, las hemorragias orales, nasales, oculares o gástricas. Y la mitad de los pacientes que ya entran a esta fase 2 o fase tóxica mueren en un plazo de 7 a 10 días. No tienen una calidad de vida garantizada, ¿no? Y es importante saber que el contagio no se da de persona a persona directamente, sino a través del vector del mosquito, de la Aedes aegypti, de persona infectada a otra no infectada. Y como ya había mencionado, se va a presentar lo característico, que es la piel amarillenta, y también las mucosas, el ojo, la esclera del ojo amarillento. Presenta insuficiencia renal y sangrado, hemorragia por la boca, el ano, que es lo que es el tracto digestivo. Y ¿cómo sabemos si tenemos o no esa enfermedad para estar alertas, ¿no? Para acudir a un centro de salud inmediatamente? Los signos, principalmente para detectarlo en las fases tempranas de la enfermedad, va a ser la fiebre alta y el dolor de cabeza o de espalda y los escalofríos, vómitos, que se va a confundir con lo que es el dengue, la chikungunya. Pero ya tienes como que un indicio de que puedes padecer una de estas enfermedades para que puedas acudir a un centro de salud a buscar ayuda y que se pueda diagnosticar. Y una forma de prevención principal es la vacuna. Se recomienda a las personas a las que van a viajar a zonas endémicas y se debe aplicar 10 días antes de viajar. No es recomendable vacunar a los niños menores de 6 meses ni a las madres gestantes, ya que esta vacuna es un tipo de vacuna de virus vivos atenuados. Entonces los bebés, los menores de 6 meses, sabemos que no tienen un sistema inmunológico muy bien desarrollado y no van a poder generar los anticuerpos contra esta enfermedad y puede causar daños graves, ¿no? Y entonces solo se recomienda, o hay excepciones en estos casos, cuando están en zona de riesgo o cuando hay un brote de esta enfermedad en donde están viviendo, ¿no? Muy bien, continuando con las presentaciones, les voy a hablar acerca primero del diagnóstico y luego del tratamiento. En el caso de la fiebre amarilla, para hacer un diagnóstico correcto, nos podemos basar de los signos y síntomas, pero esto puede ser un poco complicado en la fase temprana, ya que puede ser confundido con otras enfermedades febriles hemorrágicas causadas por agentes virales, como puede ser la malaria, fiebre tifoidea o dengue. Ahora es probable que el médico le hagan algunas consultas, por ejemplo, en el caso de sus antecedentes clínicos o de viajes, puesto que hay zonas endémicas donde predomina esta enfermedad. Asimismo, se puede pedir una muestra de sangre que vamos a detallar más adelante. Ahora, en cuanto a la evolución de la enfermedad, para poder identificar, como ya mencioné, los signos y síntomas, tenemos que dejar en claro que hay 3 periodos característicos. El primero es la infección, luego la remisión y una posible intoxicación. El primer periodo, que es la infección, aparece de los 3 a 6 días posteriores a la picadura de este mosquito y tiene una duración igual de 3 a 6 días. Ahora corresponde con el inicio de síntomas que pueden llegar a ser con un comienzo abrupto, que puede predominar una fiebre elevada, mialgia, dolores, malestar general,
Asimismo, un segundo periodo que se le conoce como periodo de remisión, que puede durar de 2 a 48 horas, y este se caracteriza porque los síntomas comienzan a ceder, el estado general del paciente mejora. Asimismo, el virus en esta etapa desaparece y gran parte de los pacientes se puede mejorar, iniciándose con una etapa de recuperación que puede durar de 2 a 4 semanas, pero aproximadamente el 15 al 25% de los casos los síntomas pueden reaparecer, pero de una manera mucho más grave, que se le conoce como el tercer estadio, que es de intoxicación. Ahora, en este tercer periodo de intoxicación van a predominar síntomas como insuficiencia hepática, insuficiencia renal, pero agregada con esto necrosis hepática, colestasis, presencia de albuminuria. Asimismo, este paciente en este periodo de intoxicación puede presentar ictericia, dolor epigástrico, manifestaciones hemorrágicas como epistasis, entre otras más, melena, hematemesis, asimismo una alteración de las funciones hepáticas y renales. Ahora, en casos fatales, además de la hepatitis, puede ocurrir miocarditis, encefalitis, y en casos ya muy extremos, el paciente puede presentar convulsiones. Ahora, como ya les mencioné, cuando se toma o posterior a la toma de sangre, lo que se puede hacer es estudiar ya sea previo o durante los 5 primeros días de los síntomas y posterior a los 5 días. Ahora, si es que se toma durante los primeros 5 días iniciados los síntomas, se puede hacer el aislamiento del virus de la fiebre amarilla o la detección de las secuencias genómicas virales. Ahora, si se toma después de los 5 días, se puede observar o se puede diagnosticar mediante el aumento de por lo menos 4 a 5 veces, algunas literaturas mencionan 5 veces, de 4 a 5 veces los anticuerpos de IgG del virus de la fiebre amarilla, y en muestras de suero obtenidas en fase aguda, pero ya en una fase de convalecencia, es decir, con más de 14 días, se le puede también agregar la historia reciente de una vacunación, o sea, las personas que no han sido vacunadas, y también descartando reacciones cruzadas con otros flavivirus. Ahora, en el caso de pacientes post-mortem, en el caso de fenecimiento, se puede hacer la detección del antígeno específico en tejidos por inmunohistoquímica. Ahora, posterior a este diagnóstico, dentro del tratamiento, simplemente no hay un tratamiento específico antiviral que se haya demostrado que sea útil para tratar la fiebre amarilla. Más que todo es un manejo ambulatorio. Esto quiere decir que se debe proporcionar líquidos, oxígeno para mantener una presión arterial adecuada. Asimismo, se debe reemplazar la pérdida de sangre con unidades de sangre que sean compatibles con el paciente. Proporcionar una diálisis, puesto que, como se mencionó, en casos graves o ya un poco más avanzados hay insuficiencia renal o falla tanto renal, hepática. Ahora también para tratar cualquier otra infección que se pueda contraer. Además de eso, también se ha encontrado que algunas personas reciben transfusiones de plasma para reemplazar las proteínas sanguíneas y poder mejorar la coagulación. Asimismo, en casos de, por ejemplo, que se presente un dolor o fiebre, lo recomendable es emplear paracetamol y evitar los AINES, puesto que esto puede agravar la situación del paciente. Ahora, aquí vamos a presentar un flujograma acerca del manejo de un caso sospechoso de fiebre amarilla. Aquí vamos a presentar, mira, muy bien, primero se inicia. Es la llegada de un paciente de cualquier edad, sexo, que pueda presentar una fiebre menor a 7 días de duración, acompañada con cefalea o mialgia, que son los síntomas generales, sin una afección de vías aéreas superiores y sin una etiología definida, procedente de un área de riesgo, como mencioné, que sea endémica o de una zona donde se presente fiebre amarilla, y o de una ocurrencia de casos de fiebre amarilla y sin una vacuna antiamarílica previa. Ahora, para esto se buscan signos de alarma, si presenta sangrado, ictericia o liguria. En el caso de que sí presente alguno de esos síntomas, se va a proceder a la internación por una sospecha de fiebre amarilla grave. En el caso de que no presente ni sangrado, ni ictericia, ni liguria, se va a proceder a solicitar, como ya mencioné, el análisis sanguíneo de hemograma con plaquetas y un hepatograma para ver las enzimas hepáticas y también para ver la función renal. Ahora, en este caso, si se presenta alterado, se procedería también a hacer la internalización por una sospecha de fiebre amarilla. En el caso de que se presente normal, simplemente se continuaría con un tratamiento ambulatorio, dar pautas de alarma, un control ambulatorio dentro de las 24 o 48 horas posteriores, así como proceder a un inicio
evaluatorio de signos de alarma para que el paciente pueda estar prevenido o advertido de los posibles síntomas que pueda presentar en el caso de que sea positivo para fiebre amarilla. Ahora, asimismo, como ya se mencionó, la toma de muestra para la serología, inicio de los síntomas durante o menor a los 5 días y posteriores a los 5 días, como ya se mencionó, y para recalcarlo, tomar una muestra para el aislamiento viral, y posterior a los 5 días una toma de muestra del IgG, que puede estar elevado de 4 a 5 veces, y una segunda muestra de sangre después de los 14 días, que son los días de convalecencia, para el inicio de síntomas posteriores.